Bueno, muy buenos días, les habla Carlos Durán, un abrazo con mucho cariño, qué alegría tener esta oportunidad de compartir con ustedes en un campamento más de los jóvenes adolescentes de los hermanos menonitas ahí en Villa Maranata. Estoy con mucha expectativa, he orado mucho para poder acompañarles en la tarde, Dios mediante, y estar con ustedes, bueno, lo que es la tarde, la noche o la nochecita del sábado y todo el domingo para compartir lo que Dios puso en mi corazón. Eh, Hay una palabra que siempre me ha impactado muchísimo, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y voy a compartir los primeros versículos, porque en base a esta palabra vamos a, en todo lo que es el campamento, profundizar un poquito más, tomando ejemplo de hombres y mujeres, sobre todo de hombres, que caminaron con Dios y que experimentaron estas palabras que les voy a compartir, que están ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 1 dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por las palabras que les he hablado, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y los recogen, los echan al fuego y arden. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Vamos a profundizar un poquito más en este pasaje durante el campamento, pero ahora yo quiero enfatizar esta promesa de Jesús. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Yo creo que meditemos en esta promesa. Jesús nos habla en los últimos días antes de ir a la cruz. Son palabras tremendamente relevantes. Son vigentes para el siglo XXI. Son poderosas para el hombre y para el joven. Son palabras de vida, son palabras eternas. Jesús dice: si permanecen en mí, habla de la conexión, habla de caminar con Él, habla de la comunión con Dios, habla de una vida llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Si permanecen, claro, no se trata de experimentar a Dios un día y 6 no, o ser cristiano simplemente de fin de semana, o ser cristianos simplemente de campamento, o ser cristianos una vez al año. Si permanecen en mí, tiene que ver con una experiencia diaria. Este es el privilegio que tenemos como creyentes, que cada día podemos caminar con Dios. Imagínense en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios eterno quiere tener comunión contigo, quiere ser tu amigo, quiere que tú camines con Él, quiere que tú permanezcas con Él. Él te invita, Él te dice: si permaneces en mí. Muchas veces personas importantes nos rechazan, no quieren estar con nosotros, porque a veces no calificamos de acuerdo a su medida. Pero para Dios, que es el más importante, tú también eres importante. Y Él quiere que camines con Él, Él quiere que conectes con Él. Si permaneces en mí, y de eso va a tratar un poquito este campamento, de caminar con Dios, de conectar con Él, de permanecer en Él, de nuestra relación más importante en la vida, la relación vertical, la relación con Dios. Recuerden que por medio de Jesucristo, por la muerte, por la resurrección de Jesús, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Medito en una palabra que para mí es muy importante, una promesa que está en el libro de Hebreos, conectada a esta de Juan 15. Dice: acercaos pues al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Acerquémonos a Dios, podemos entrar a su presencia, podemos caminar con Él. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, porque en la medida que nosotros caminamos con Dios, experimentamos su favor, su poder, su gracia, su dirección, su provisión, su protección. Y esto es fundamental, conectar. Si permanecen en mí, dice Jesús. Y esto es importante. Vamos a meditar en personas como Enoc, o como Noé, que dice la Biblia que caminaron con Dios, o como Abraham, que era amigo de Dios, o como José, que dice la Biblia que Dios estaba con él en medio de tiempos de bonanza y de adversidad, o como Josué, que fue hombre de Dios. Entonces, es vital, es fundamental este primer aspecto de caminar, de permanecer en Dios. Pero dice el versículo, insisto en esta palabra, Juan 15, del 7 y 8, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es fundamental no solo permanecer en comunión, en intimidad, en oración, en caminar con Dios, sino en la palabra de Dios. Son palabras de vida. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá. Y esto es fundamental. Esto es vital, que nosotros podamos permanecer en su palabra, estudiarla, meditarla, conocerla. Dice ahí el libro de Josué 1, dice, si este libro de la ley, si meditas en él, si no se aparta de tu boca, si de día y de noche meditas en este libro, bueno, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios, de conocerla, de entenderla, de vivirla, de obedecerla. Dice también el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como un árbol plantado junto a ríos, a corrientes, o a un río que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Dice Dios, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Permanecer en Dios implica conocer su palabra, no solo es orar, sino es poder entender su palabra, entender su mensaje, entender sus prioridades, entender su corazón. Esto es fundamental. Y después dice, pidan. O sea, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Y esto es un regalo. Y yo quiero meditar con ustedes en este campamento, en este tesoro, en este cheque en blanco que Dios nos da. Claro, hay una condición. No es una promesa, no es que se trata de que yo llego y digo, Dios, dame todo lo que quiero. No, pero si estoy caminando con Él, si su palabra está llenando mi corazón y mis pensamientos, bueno, Él va a direccionar mi oración. Y dice que todo lo que pida se me será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, dice Dios, y les será hecho. Y yo quiero compartirles algo que he aprendido, que nuestro Dios es tremendamente generoso, que Él responde la oración, que Él está en los detalles, que Él está atento a nuestras oraciones, que Él quiere darnos el deseo de nuestro corazón. Y yo sé que tú tenés deseos, y yo sé que tú tenés necesidades. Yo te quiero decir que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que abrió el mar en dos, el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el Dios que le dio la victoria a David frente a Goliat. Y ese Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Él quiere estirarte, Él quiere darte visión, Él quiere usarte, Él quiere que tu vida sea llena de milagros, del poder de Dios. Él quiere que tú vayas en el nombre de Jesús abriendo puertas, o Él quiere abrir puertas para ti, puertas de oportunidades, puertas de bendición, puertas para que tú seas de bendición a otras personas. Él se especializa
en eso. Jesús dijo ahí en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Oremos en grande porque tenemos un Dios grande. Y Él dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que querramos y nos será hecho. Ahora, ¿cómo orar? Nos dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Tenemos que orar para que el nombre del Padre, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, sea glorificado. Señor, glorifícate en mi vida, que mi vida refleje tu gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto. Vamos a orar por mucho fruto, vamos a orar por fruto primeramente en nuestra vida, que se note que nuestra vida es una vida transformada, que se note la paz, que se note el amor, que se note el gozo, que se note la unción, la presencia de Dios en nosotros, y que se note también que nosotros somos canales de bendición para hablar palabra de vida, para bendecir, para servir, para testificar, para hacer una diferencia en las otras personas. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Sean así mis discípulos. Claro que consagrarse implica ser un discípulo de Cristo, seguirlo a Él. ¿Y cómo lo seguimos? Bueno, cuando caminamos con Él, cuando estamos conectados, cuando amamos su presencia. A mí me encanta caminar. Salgo con mi perrita a caminar, pero camino con Él. Le hablo a Él, le cuento de mis anhelos, de mis necesidades, de mis deseos. Le hablo de otras personas. Le pregunto y Dios se deleita en eso. Se deleita en alguien que le busca, en alguien que quiere caminar con Él. Y yo te invito para que tú quieras caminar con Él. Pero no solo eso. Tenemos el tesoro más grande, su palabra. Amarla, meditarla, conocerla, estudiarla. Y después tenemos de alguna manera la promesa. Si permanecemos en Él, si su palabra permanece en nosotros, bueno, podemos pedir todo lo que querramos y nos será hecho. Te dejo algunas preguntas para reflexionar con la expectativa de verte de tarde y seguir meditando. Lo primero es, ¿cómo es tu caminar con Dios? ¿Cómo es tú? ¿Cómo lo podrías definir tu relación con el Señor? ¿Cómo es? ¿Es distante? ¿Es fría? ¿Es emocionante? ¿Es cariñosa? ¿Es continua? Y la otra pregunta, ¿cómo podrías mejorar tu conexión, tu caminar con Dios? ¿Qué podrías hacer de manera práctica para que en este año 2022 pudieras tener una mejor comunión con Él? ¿Y cómo es tú permanecer en la palabra? O sea, ¿cómo es tu vida con respecto a la palabra de Dios? ¿Estudias la Biblia? ¿La conoces? ¿La amás? ¿Cómo podrías hacer o qué podrías hacer para que la palabra de Dios permanezca en ti? Y finalmente, ¿cómo son tus oraciones? ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando en grande? ¿Estás orando de tal manera que si hay una respuesta, Dios va a ser glorificado? ¿Estás orando para que de alguna manera Dios te use con poder? ¿Estás orando con fe? Bueno, entonces estas son algunas de las preguntas que les dejo. Les mando un abrazo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este congreso especial. Quiero bendecir a Ezequiel y a todo el equipo directivo y a cada uno de los jóvenes. Oro para que la presencia, para que el poder, para que la unción de Dios sea sobre ellos. Oro para que ellos puedan permanecer y caminar contigo. Y de manera especial también permanecer en tu palabra. Guíales en su vida de oración. Que oren en grande. Que oren para que Dios sea glorificado. Que oren para que Dios les use, para que Dios les bendiga. Y para que sea un gran tiempo para ellos en este fin de semana que impacte en todo el año. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con la expectativa de verlos en la tarde, les mando un gran abrazo. Que Dios les bendiga.